Continuamos con las noticias. El presidente Duque afirma que en tiempos de pandemia no son buenos los protagonismos individuales y que las soluciones están en lo colectivo. ¿Mensaje para la alcaldesa? La cifra de contagiados en Colombia se acerca a los 6.000. Hoy hubo un reporte alto de nuevos contagios y sorprendente propuesta de paz del gobierno para grupos armados ilegales. De manera totalmente sorpresiva, el gobierno acaba de sacar un decreto que establece los parámetros para negociar tanto con el ELN, ya existían varios parámetros, como con los grupos armados organizados, que incluye los Pelusos, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC. Vamos a analizar de qué se trata. Y cada vez más estudiantes están abandonando las universidades en el país. Hay muy pocos casos de personas que se están inscribiendo a las universidades. Algunos dicen que, como hay incertidumbre con la pandemia, la cuarentena y las clases en casa, quieren buscar otras opciones. ¿Cómo es la historia, Paula? Giovanni, buenas noches. Pues las universidades, le cuento, podrían ser otras de las grandes damnificadas de esta pandemia. Y es que el modelo virtual que por cuenta de la cuarentena se ha tenido que aplicar ha hecho que para muchas personas resulte más atractivo mudarse a estudios online que ofrecen tarifas más favorables que continuar pagando costosas matrículas en las universidades sin poder acceder a la educación presencial. En minutos les vamos a contar detalles de esta tendencia que estaría tomando fuerza entre los estudiantes. Y confirmado, ya no habrá más Liga Francesa de Fútbol. La historia completa, Carlos. Buenas noches, Giovanni. Pues las competencias de todo el mundo están corriendo por el coronavirus y en Francia ya tomaron una decisión al respecto. El primer ministro Édouard Philippe anunció hoy que no van a realizar ningún evento deportivo hasta el mes de septiembre. ¿Qué significa esto? Pues que la Liga de Francia queda automáticamente cancelada. El que debía ser su campeón por bastante distancia, el PSG, no recibirá el título de este año y además se quedará sin el premio económico. Por otro lado, lo que nos implica también a los escarabajos, el ciclismo, el Tour de Francia. Nos comunicaron hoy también los organizadores que por esta decisión que han tomado del ministro de Francia puede ser que haya un nuevo cambio de fechas y se trasladen todas las grandes vueltas de este año. En unos minutos les completamos toda esta información con detalles. Y estos son otros hechos del día aquí en Redman Noticias. Pandemia golpea con dureza al comercio del país. Justo antes del pago de nómina a fin de mes, 1 de cada 3 comerciantes no tiene recursos suficientes para hacerlo. Consumo a pique en abril. Firma Radar señala que luego de un mes de marzo de muchas compras nerviosas, los colombianos dejaron de gastar. Se dispara violencia intrafamiliar en Bogotá. En lo que llevamos de cuarentena, las quejas superan las 5.500. Espera el testimonio de una víctima. Tottenham, el equipo de Davinson Sánchez, se alista para el primer entrenamiento. El Pentágono publica avistamiento de 3 objetos voladores no identificados. ¿Son reales o no? Juzguen ustedes. Aquí comienza Red Más Noticias. Día 35 de la cuarentena. La pandemia del coronavirus está afectando muy fuertemente al comercio del país. Justo antes del pago de la nómina de fin de mes, 1 de cada 3 comerciantes no tiene recursos suficientes para hacerlo. FENALCO pide que se declare una nueva emergencia económica y se realice una reapertura gradual del comercio. Los comerciantes del país dicen que las medidas para controlar la pandemia del coronavirus los tiene al borde de la quiebra, que cada día son más los que piensan con desistir. El hecho que el 38% de los comerciantes estén pensando en cerrar o ir a la ley de insolvencia es un hecho grave. La incertidumbre frente al pago de la próxima nómina es alta en sectores como el calzado, vestuario, joyería, ferretería, repuestos, licores y restaurantes, entre otros. Muy pocos de quienes han acudido a buscar un crédito lo han encontrado y piensan en reducir la nómina. Que el 62% esté pensando en despedir entre el 5 y el 75% de los empleados. Por esta razón, FENALCO propone que se vuelva a declarar una emergencia económica. Poder sacar un paquete de medidas de alivio estructural que llegue directamente al sector real y particularmente a las pequeñas y medianas empresas. El gremio hizo un llamado al gobierno y a los mandatarios regionales para que se pongan de acuerdo y faciliten la reapertura del comercio.
cumpliendo, eso sí, todos los protocolos de bioseguridad. El consumo se vino a pique en abril por cuenta del coronavirus. La firma Radar señala que luego de un mes de marzo de muchas compras nerviosas, los colombianos dejaron de gastar y ahora lo hacen teniendo en cuenta otras prioridades. Con el anuncio de una cuarentena, las ventas al final de marzo se dispararon, porque las familias buscaron abastecerse. En abril todo cambió. En abril de 2020 estamos esperando ver quizás la caída más grande en el consumo de los hogares comparado contra el mismo mes del año anterior, que tenemos registrado por lo menos desde los últimos 15 años. La pandemia modificó el consumo de los hogares. La tienda de barrio y los domicilios ahora son los protagonistas. Estamos de una manera clara ante una transformación profunda no solo de nuestra economía, sino de nuestros hábitos, y obviamente el nuevo normal al que volvamos va a ser muy distinto del que conocíamos. De la misma manera, los gastos tradicionales y la canasta básica se modificaron. Hay nuevos productos que ingresan. El alcohol, los desinfectantes, las mascarillas, más comida, menos ropa, menos restaurantes, más domicilios. De acuerdo con Radar, es posible ver una recuperación del consumo en el segundo semestre, que dependerá de la apertura que se vaya dando y el crecimiento que implique esto para la demanda. El presidente Duque envió un claro mensaje sobre el proceso de reactivación económica que empezó esta semana, en medio de las críticas, una de ellas de la alcaldesa de Bogotá. Paula Ardila, buenas noches. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Muy buenas noches, Giovanni, televidentes. Pues le cuento que estas palabras del presidente surgieron cuando estaba argumentando lo positivo de la reapertura económica y también coincide con las críticas que esta semana recibió por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, quien dijo que Bogotá no estaba lista para estos protocolos y que el proceso había sido improvisado. Pues bien, sin mencionarla directamente, esto fue lo que dijo el jefe de Estado. Y por eso esta no es una tempestad que se enfrente con protagonismos individuales. Aquí no se trata del protagonismo individual del presidente o de ningún funcionario. Aquí lo que prima es la solidaridad colectiva. El presidente dejó clara una cosa: la importancia de la reapertura económica. Es que estamos transitando por un mar de incertidumbres y tempestades nunca antes vistas. Pero también tenemos claro que el país hay que reactivarlo, que no podemos dejarnos llevar a ese falso dilema donde trata de poner en situaciones opuestas la defensa de la vida y la salud y el desarrollo humano, el desarrollo social y el desarrollo económico. También le envió este mensaje a otros sectores políticos. Y que nuestros países no pueden dejarse llevar por los populismos, las demagogias, que quieren cabalgar construyendo odios de clases, que quieren tratar de generar un antagonismo entre grupos sociales o de legitimar la voz y la responsabilidad de unos y otros. No, hoy Colombia se hace fuerte con los empleados y los empleadores. Colombia se hace fuerte con quien quiere seguir apostando con riesgo, pensando en el progreso, y quienes tienen que proveer esos recursos sin espíritu timorato, manteniendo sí la responsabilidad. Pues bien, horas después de estas palabras se conoció una carta enviada al despacho de la alcaldesa mayor de Bogotá, quien hace pocos días le había enviado una carta al presidente manifestando su inconformidad con la reapertura económica de dos nuevos sectores, porque supuestamente el presidente no la había querido atender. Pues bien, en esta carta, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, le recordó que hubo 6 reuniones entre ella y el presidente Duque, que se escucharon todas sus inquietudes y que se sacaron decretos y normatividad suficiente para garantizar la salud de los capitalinos. Paula Ardila, Red Más Noticias. Muchas gracias, Paula. Y mucha atención que la alcaldesa de Bogotá acaba de tomar una decisión muy importante sobre la utilización de Transmilenio para los trabajadores de la construcción. ¿Qué fue lo que dijo Fabián Forero? Giovanni, televidentes, muy buenas noches y mucha atención que se ha conocido
una resolución de la Alcaldía Mayor de Bogotá que le prohíbe a partir de mañana la entrada a los obreros de la construcción al sistema Transmilenio entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana, es decir, la hora pico. Hay que recordar que desde el día de mañana va a empezar la entrada de algunos obreros de la construcción a obras que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad. Inicialmente serán 6 las autorizadas, pero a partir del jueves empezarán a sumarse más obras de la construcción que ya fueron verificadas por el distrito, que cumplen todas las medidas de bioseguridad. A partir del 11 de mayo, dice también esta resolución de la alcaldía, no podrán entrar al sistema Transmilenio los empleados de empresas de manufactura. Estas medidas buscan reducir el ingreso masivo, la circulación de pasajeros en las horas pico. Ya recordemos que la alcaldesa ha dicho que el sistema Transmilenio no puede sobrepasar el 35% de ocupación. También hay que decir que en las últimas horas también se ha conocido que en Bogotá hay incertidumbre porque todavía no se autoriza el ingreso a la reactivación económica de los talleres de mecánica y de los lavaderos de carro, que son esenciales. Sí se tiene en cuenta que se va a dejar circular a los carros particulares en Bogotá. Es la información que podemos contarles desde el norte de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. Pues todo parece indicar que estamos de nuevo ante el viejo dilema, aquel que dice o salud y tratar de llevar adelante las cuarentenas y los aislamientos, o tratar de abrir la economía y preservar el empleo. En otras palabras, que haya o la plata o la vida. Hay gente que dice que ese dilema es falso, pero ustedes lo ven aparecer una y otra vez y otra vez y otra vez, a veces entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, sobre todo el gobierno de Bogotá, a veces entre las organizaciones internacionales de la salud, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, o las organizaciones comerciales y gremiales que dicen no aguantamos más. Ese dilema entre abrir la economía y seguir preservando las políticas de confinamiento es un dilema real. ¿Y nosotros en qué estamos? La Organización Panamericana de la Salud tiene razón cuando dice: nosotros en América Latina estamos más o menos como estaba Europa hace unas 3 semanas. Hay que tener presente que hoy en día Europa tiene unas tasas de contagio y unas tasas de mortalidad mucho más altas que las de Colombia, por ejemplo. Para darles una idea, las tasas de contagio de Italia o de España son 50, 30, 40 o 50 veces más altas que las de Colombia, y el número de muertes tanto en España como en Italia es la cifra de Colombia multiplicada por 100. Es decir, que las cosas se pueden ir poniendo cada vez peores en América Latina y en concreto en Colombia. Punto número 1, pero punto número 2. Es cierto que en América Latina hay unos cuantos países que estamos mejor que otros. En concreto, Argentina, Chile y Colombia tenemos menores tasas de contagio, hay gente que no le crea las tasas de contagio, pero también menores tasas de mortalidad. La cifra de muertos es mucho más verificable que la cifra de contagios y estamos mejor en América Latina, tanto Argentina como Chile como Colombia, que el resto de los países de la región. Eso quiere decir que tendríamos un mayor margen de maniobra. ¿Para qué? Para empezar a abrir la economía. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues habrá unos en sus casas que dicen, obvio, porque ya no tengo más ingresos, ya no tengo de dónde ganar plata. Agarremos no casos individuales, sino un par de cifras globales. Número 1, ya vieron ustedes en la nota, Radar establece o calcula que en el mes de abril el consumo debió caer frente al mes de abril del año pasado entre 5 y 7%. Por otra parte, Fedesarrollo dice que cada mes adicional de cuarentena le vale al país 4,7 puntos del Producto Interno Bruto. Eso es una barbaridad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Colombia debe ser precavida porque se le viene la cuesta difícil de los países europeos, pero que en el contexto latinoamericano estamos razonablemente bien, creo que nos estamos moviendo por la ruta correcta. Ir abriendo lentamente la economía, con mucha precaución, con mucha cautela, eso sí, tratando de jalar todos para el mismo lado. Ojalá lo logremos. Llegan las superofertas vitales de Droguerías con Subsidio. Recibe hasta el 35% de descuento en productos para el cuidado de la salud, bienestar y cuidado personal. Aprovecha del 27 de abril al 1 de mayo ofertas todos los días.
Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. Hoy se conoció una propuesta por parte del gobierno para abrir la puerta y dar beneficios individuales a los miembros de grupos armados ilegales que decidan abandonar sus acciones criminales y volver a la vida civil. El encargado de abrir estos caminos es el comisionado de paz. Existen también rutas, en el caso del ELN, para el sometimiento individual y la entrada a una línea de desmovilización que les otorga a las personas que decidan por ello beneficios tanto para ellos como para su familia. Y en el caso de los miembros de los otros 4 grupos armados organizados, el Gobierno Nacional establecerá en pocos días una ruta para el sometimiento individual de los miembros de esos grupos para que, al igual que en el caso del ELN, tengan beneficios individuales para sí mismos y para sus familias. Pues vean ustedes la sorpresa, un nuevo decreto que establece los parámetros para sondear por lo menos la posibilidad de tener desmovilizaciones de parte de los grupos armados organizados. Esos son los Pelusos, el Clan del Golfo, los Caparros, las disidencias de las FARC, así como del ELN. No había acaso un proceso ya con el ELN. Vamos por partes, vamos a ver en qué se encuentra cada uno de esos actores armados. Por un lado, el ELN, ustedes saben, está terminando un mes de tregua de cese al fuego unilateral a raíz de la crisis del coronavirus. Ya declaró, no lo va a extender y va a arrancar nuevamente. Pero en esa declaración el mismo ELN le vuelve a decir al gobierno, mande una delegación a Cuba donde están nuestros delegados y volvamos a sentarnos a ver cómo serían los términos de un cese al fuego bilateral. El gobierno por su parte le ha dicho claramente en las últimas horas, no voy a mover un dedo hasta que usted no termine, soltando los secuestrados que tienen su poder, soltando los menores que ha reclutado y fuera de eso estableciendo claramente una voluntad de no atentar contra la infraestructura física del país, las mismas condiciones que ha tenido desde hace rato. ¿Qué hay de nuevo en este caso? La posibilidad de que haya desmovilizaciones individuales, número 1, y número 2, que haya beneficios judiciales o jurídicos desde el punto de vista de quienes se desmovilicen individualmente, como tratando de alguna manera debilitar la base del ELN. Por otro lado están los grupos armados organizados. Ya en el pasado ha habido intenciones, sobre todo el Clan del Golfo, de sentarse a negociar con el gobierno. Desde el año 2013, ustedes se acordarán que alias Otoniel, la cabeza de ese grupo, ha dicho varias veces que quiere estatus político y que quiere sentarse a negociar. Ojo que en el caso de los grupos armados organizados no hay en este decreto la posibilidad de que el gobierno le esté dando estatus político a ninguno de estos grupos. Lo que sí les está dando es la posibilidad de empezar a darles beneficios individuales a quienes quieran salir de esos grupos. Por lo tanto, no habría por el momento una hoja de ruta claramente establecida, como si está claro con el ELN, para sentarse a negociar colectivamente, sino para dar beneficios individuales. Esos beneficios individuales no son nuevos dentro del ordenamiento jurídico colombiano, están en el Código de Procedimiento Penal, están dadas las condiciones también normativas para que haya desmovilizaciones de parte de grupos armados. En general, en este contexto, 2 novedades puede haber. La primera de ellas, que existan noticias de parte del gobierno de que algunos de estos grupos quieren sentarse a negociar, ya sea colectiva o algunos subgrupos individualmente. Y número 2, que exista la posibilidad de establecer algún tipo de ruta con alguno de los GAOs, de los grupos armados organizados, que no se hubiera visto en el pasado. Por el momento no hay nada nuevo en el panorama, a menos que haya por ahí un secreto que no conoce la opinión pública a estas alturas. Bueno, ustedes recuerdan la historia que les contamos ayer de un grupo de golfistas que están en unos condominios cerca de Bogotá, Girardot para ser puntuales, que amenazaron y agredieron a la policía, a los celadores y a las directivas, a la administración de algunos conjuntos donde ellos residen, porque simplemente les hicieron caer en cuenta que no podían violar la cuarentena. Algo lógico. Bueno, algunos pidieron perdón, otros no. Esta historia tiene un segundo capítulo. ¿Qué fue lo que pasó ahora, Paula?
Giovanni, sí señor, tiene un segundo capítulo toda esta historia de los condominios en Girardot, los golfistas desobedientes y la policía. Pues resulta que se conoció el video cuando le están poniendo el comparendo a uno de estos golfistas y él en ese momento pues bueno pide disculpas, reconoce que se excedió en su trato con la policía, pero pues argumenta que es que llevan 40 días confinados y que la administración no aparece. No se entiende muy bien por qué habla de que la administración no aparece, cuál es la razón para que ellos se hayan portado así. Uno lo que logra como leer entre líneas es que parecería que vinieran pidiéndole a la administración de estos condominios que reglamentara unos horarios de salida para que ellos pudieran jugar golf o algo así. El hecho es que hasta el gobernador del departamento, Nicolás García, se pronunció sobre el tema, por supuesto deploró todo lo sucedido, pidió que se respete a las autoridades, pero mire, nosotros fuimos un poquito más allá y también averiguamos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada qué medidas cobijan a los vigilantes de estos condominios, porque recordemos que durante ese bochornoso hecho, que no fue uno, sino que realmente fueron dos, pues también ellos fueron increpados y cuestionados por haber dejado como vigilantes, como los dueños de las porterías de estos condominios, pues haber dejado que la policía entrara en la propiedad privada. Averiguamos todo esto y así va esta historia. Es que los voy a masacrar y coja todas las... No, eso no se hace. Usted se va, eso se lo garantizo yo. Luego de despedir los respectivos comparendos a quienes agredieron a los policías, el comando de la institución en Cundinamarca evaluó una demanda en contra de quienes lanzaron insultos y amenazas contra los uniformados. En este caso, ya tenemos los nombres de las 3 personas y por supuesto hay que hacer, digamos que, claridad y eso pues, lo establece ya, por supuesto, el comando del departamento, si amerita o no amerita hacer la apertura de una investigación judicial. Expertos consultados por Red Más Noticias confirmaron que lo que hubo fue una agresión evidente que quedó grabada. Si no deje de hacer comparendo y lo jodo más usted o yo, porque mañana a coronel se la voy a meter esta y que está tipificada claramente en la ley. Iniciar una investigación por los delitos de violencia contra servidor público y violación de medidas sanitarias. La policía confirmó que a 2 de los infractores les hizo comparendos para castigar su conducta. La Policía Nacional, para efectos de revisar y establecer, digamos, que esté en completa normalidad la seguridad y la convivencia, podrá ingresar a las zonas comunes de estas propiedades horizontales. Y reiteró que efectivamente llegó a los 2 condominios cuando, gracias al aviso del personal interno, tuvo conocimiento de lo que pasaba. Para este caso en específico, de lo que es el condominio El Peñón, la información es suministrada por la misma administración. Rechazó las amenazas contra guardias y personal de seguridad. ¿Dónde está la orden judicial? ¿Usted por qué dejó ingresar a los señores? Si no hay una orden judicial. Y reveló que luego de darle aviso a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, esta entidad confirmó que los servidores no pueden ser despedidos por haberle avisado a la policía sobre lo que estaba pasando. Total respaldo por parte de la Superintendencia en materia de esta actividad porque están haciendo cumplir la ley y por supuesto eso son obligaciones. En las últimas horas el mismo hombre que agredió a los policías Firmemos esta huevona y mañana lo saco en noticiero, usted no sabe quién soy yo. Aceptó el comparendo y pidió excusas por lo que hizo. Ofrezco disculpas públicas a la Policía Nacional y a la Alcaldía, a los funcionarios de la Alcaldía por el vocabulario utilizado y las ofensas en ese momento. La policía de Girardot confirmó que seguirá reforzando los controles en todos los condominios de la zona, con el acompañamiento de la alcaldía y la personería, entre otras entidades. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Y siguen desafortunadamente disparadas las denuncias de violencia intrafamiliar en Bogotá. En lo que llevamos de cuarentena ya van más de 5.600 quejas. La Personería de Bogotá lo que ha logrado determinar es que estos conflictos pues tienen que ver con violencia entre las parejas, también violencia hacia la mujer, pero ojo a esto, maltrato contra los niños. Se dicen que el estrés, la situación económica, todo este encierro pues está causando que las personas se vuelvan un poco más irritables. Nosotros pudimos hablar con Constanza, una mujer que nos contó su testimonio de maltrato por parte de su pareja y aquí les compartimos un poco de su historia, historias que ya no deberían repetirse más. Varios son los factores por los que han aumentado los casos de violencia intrafamiliar al interior de los hogares en Bogotá. Intolerancia entre parejas, impaciencia hacia los menores de edad de parte de los padres, estrés y factores económicos son algunas de las causas para que en los últimos 37 días que el país lleva de cuarentena obligatoria, las agresiones hayan ascendido.
5.668 fueron recibidos en el primer mes de cuarentena. También se pudo evidenciar que el 20 de abril fue el día en donde más quejas se han recibido en todo el año. Mientras tanto, en la línea púrpura también aumentó el número de llamadas reportando maltrato hacia la mujer. Hubo un incremento de 230% de llamadas por presunta violencia intrafamiliar. Esto es 996. Constanza es una de esas tantas mujeres que ha sido maltratada por su pareja. La violencia por la que yo he tenido que pasar realmente ha sido de todo tipo. Y es una historia bastante larga. No solamente fue violencia económica, no solamente ha sido violencia económica, sino física también. Este caso resulta particular debido a su alta condición económica. No importa el estrato social, no importa los títulos que la persona tenga, sea el violentado o la víctima o el violentador. Por favor, no se queden callados. No se justifica dañar unos hijos, dañar una familia y dañar el resto de su vida por quedarse callados. Las zonas de Bogotá donde más se reportaron casos de violencia intrafamiliar fueron las localidades de Suba con 108 quejas, seguida por Kennedy con 95 y Ciudad Bolívar con 96. En Claro, encuentras el iPhone que te gusta al precio que querías. Lleva tu iPhone XS Max de 256 GB con 40% de descuento y envío gratis. Llama ahora al numeral 400 o entra en tienda.claro.com.co. En medio de todas las medidas que se han tomado en el país buscando aplanar esa curva de contagios de coronavirus, pues al parecer la cuarentena, el confinamiento al que estamos sometidos todos los colombianos estaría afectando a las universidades. Hay más deserción, eso es lo que han detectado ya los expertos y también desde las instituciones, y lo que se dice es que esta situación se podía agravar. No se están dejando seducir los estudiantes por esas clases a distancia, por esas clases virtuales, sobre todo porque los costos de las matrículas para estudiar pues son bastante elevados y ellos no pueden asistir de forma presencial, que sería para ellos lo ideal, y se encuentran en el mercado muchísimas ofertas para hacer otros estudios online que bueno, cuestan muchísimo menos y que en esta época en que el bolsillo empieza a apretarse, pues también les parece una opción más interesante. De las últimas revueltas estudiantiles al coronavirus, el megáfono que expande las voces de la crisis de la educación superior ahora está en las manos de los directivos universitarios. Estoy solicitando medidas de emergencia para la educación superior, pensando principalmente en la necesidad de evitar la deserción masiva en el segundo semestre de este año. De las confrontaciones urbanas a la racionalidad de las rectorías universitarias, todo el mundo habla de crisis. Todos los individuos, todas las organizaciones estamos frente a una enorme incertidumbre. 42% de deserción universitaria en Colombia. La cifra está respaldada por los estudios más recientes del Banco Interamericano de Desarrollo. La tesis que explica esta situación parece elemental. El tema de dinero que es descomunal, los ingresos de millones de colombianos se van a ver o están siendo terriblemente lesionados por la actual situación económica. La incertidumbre por el COVID-19 acentúa la problemática. Justo ahora saltan las siguientes preguntas. ¿Estudiar para tomar teleclases? Vamos a esperar que todos vayan ingresando al chat. En este nuevo modelo educativo, ¿habrá rebajas en las matrículas? Lo cierto es que por lo pronto nadie podrá encontrarse con sus compañeros en la cafetería de la U. Y por lo menos para el primer semestre del 2021 será un modelo combinado o blended que tenga presencialidad, grupos pequeñitos con todas las condiciones de distancia social, etcétera, etcétera, y unos apoyos virtuales muy potentes. Facilitar la disponibilidad
de equipos móviles a nuestros estudiantes para que en esa forma puedan acceder a las clases virtuales. De la revuelta social al COVID-19, la educación privada teme rajarse. La buena calificación depende del alto gobierno. Que las universidades privadas seamos eximidas del pago del IVA, como lo están las universidades públicas. La letra sin sangre entra, pero exige un proceso de transformación y análisis. 1, 2, 3. ¿Aquí dan a mí? Así hablaba el rector de la Universidad del Rosario en Red Más Conexión. Y el llamado que estamos haciendo es para que las universidades definitivamente tenemos que reinventarnos. Algunos jóvenes, se cuestionan hoy en día si deberían o no estudiar un programa de 5 años de una manera tradicional en una universidad. El COVID-19 es un estudiante encapuchado que se infiltró en las universidades. Ahora todos pagan los platos rotos por este personaje no deseado. Pues vean ustedes, llegó el dilema que mucha gente temía que fuera a llegar, y es si los estudiantes, sus abnegados padres, sus familias que pagan por las matrículas, terminan aceptando que la educación virtual, la educación a distancia por un computador, por una tableta, es equivalente a la educación presencial. Y ojo que en esta equivalencia o en este cuestionamiento sobre la equivalencia, no solo hay de por medio el que la gente diga es que yo pago es para tener al profesor enfrente y no me sirve que me esté a través de una pantalla, sino que hay de por medio 2 o 3 puntos claves de la estructura de la educación y su momento crítico en esta coyuntura del coronavirus. El primero de ellos, ustedes lo han visto, están cayendo los registros y las matrículas o los registros por el momento para el semestre siguiente. Eso no es nuevo, nosotros habíamos registrado en este noticiero ya cómo algunas universidades venían antes de la crisis del coronavirus quejándose de la caída de las matrículas. Eso tiene que ver en parte con que hay un cambio en la estructura de edades, ya cada vez más la población se está envejeciendo en Colombia en términos relativos y por lo tanto ya no vienen esas grandes cantidades de personas que van a entrar a la universidad. Pero por otra parte hay también un signo de interrogación de la gente acerca de qué tanto me sirve a mí la formación universitaria para terminar triunfando en la vida. Y esa crisis o ese interrogante se ha exacerbado en el caso de la crisis del coronavirus. Pero el otro gran tema tiene que ver con el modelo educativo. Ustedes dirán, bueno, que agarremos a todos y les metamos a través de internet unas clases a distancia. Ojo, no todo el mundo, es más, la mayoría de los colombianos no tienen acceso a esa posibilidad. Según las cifras del DANE para el año 2018, el 42% de los hogares tenía un computador en la casa o una tableta o alguna cosa equivalente y solo el 53% de los hogares tenían acceso directo a internet. Eso quiere decir que la educación virtual no es una alternativa que esté a la mano de todo el mundo. Pero además de eso, hacer educación a través de un computador o a través de una pantalla no es sencillamente conecte a todo el mundo con una sesión de Zoom y ponga al profesor a hablar y a echar los contenidos y el PowerPoint que tenía preparado para la clase. Aquí hay que cambiar el modelo educativo. El modelo educativo virtual requiere que haya una manera diferente del profesor de interactuar con los estudiantes, de darse cuenta cuáles son sus necesidades, de si entendieron o no entendieron, de si están llevando el currículo adecuadamente. Es un reto monumental que el sistema educativo colombiano todavía no sabe muy bien cómo encarar, y además de eso, el país no sabe todavía muy bien cómo complementar para esos hogares que no están conectados a internet y no tienen un computador, este modelo nuevo que con seguridad va a ir tomando cada vez más auge y va a ir tomando cada vez más cobertura, pero teniendo que hacer ajustes sustanciales en su modelo pedagógico para poder triunfar. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. La noticia más importante del mundo: más de 1 millón de contagiados fueron registrados en los Estados Unidos en las últimas horas, mientras se acerca a las 60.000 personas muertas. Entre tanto, Trump no descarta la posibilidad de suspender vuelos provenientes de América Latina. El presidente se reunió en la Casa Blanca con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a quien le dijo que la mayoría de los vuelos provenientes de América Latina llegaban justamente a la Florida.
No descarta además hacer prueba de coronavirus a los pasajeros de vuelos internacionales en general. Esto fue lo que dijo el presidente. Probablemente lo haremos. Brasil tiene un brote, como saben, también de una manera diferente a otros países de América del Sur. Si miran en el gráfico, verán lo que desafortunadamente pasó en Brasil, por lo que estamos viendo eso muy de cerca. Y también estamos en coordinación con otros gobernadores, pero en particular con Ron. Sabemos que tuvimos que cerrar las puertas de nuestros hogares, pero estamos juntos, en familia, compartiendo, disfrutando cada momento al ver cómo la esperanza se enciende. Somos Air Caribe Cargo, la aerolínea de carga que une a Latinoamérica. Quédate en casa, nosotros volamos por tu carga. Hay una noticia internacional bien interesante, Paula, y tiene que ver con uno de los científicos más polémicos, pero también más respetados en el mundo. Él se llama Luc Montagnier. Él fue el hombre que descubrió el VIH, el SIDA, y él tiene unas apreciaciones bien delicadas sobre este COVID-19, este coronavirus. En su opinión, además es un premio Nobel, no es cualquier persona, este coronavirus no es normal, no es natural. ¿Cómo es la historia? Sí, señor, esta es una noticia polémica que por supuesto hizo reaccionar a toda la comunidad científica en el mundo, porque lo que dice este virólogo premio Nobel justamente por haber descubierto el VIH es que este virus del COVID-19 no es natural. Él dice que este virus fue modificado por lo menos en una parte y que lo que él cree es que en ese laboratorio donde se desarrolló el virus, lo que estaban buscando era crear una vacuna contra el VIH, entonces que al coronavirus, que si viene de los murciélagos, le inyectaron genes del VIH y que bueno, seguramente se les escapó. Él no dice que puede confirmar que esto haya sido con intenciones de esparcirlo por el mundo o como un arma para ejercer algún tipo de guerra novedosa, sino que dice que puede haber sido por error, pero que claramente no es un virus natural. Pero mire también lo que él ha afirmado dentro de esas declaraciones que ha entregado y que, como le cuento, pues han despertado ampolla. Dice que es inminente, Giovanni, la desaparición de este virus porque justamente ese origen artificial estaría haciendo que el virus se debilite. Luc Montagnier, el Mick Jagger de la epidemiología, todos hablan de este seductor mediático, de su constancia para desatar polémicas. Montagnier, premio Nobel de Medicina por descubrir el VIH, alimenta en estos días el imaginario que se deriva de las historias del cine. Dice que el COVID-19 es una creación de laboratorio, el coronavirus a la altura de Frankenstein. Llegamos a la conclusión de que se manipuló el virus. La fórmula de la manipulación del COVID-19 es compleja. Toda película necesita concentración para entenderla. Según el científico, los biólogos moleculares insertaron secuencias del VIH en el coronavirus hasta crear ese monstruo que produce fiebre y asfixia. Fue un trabajo minucioso, se podría decir que de relojero. Cuando vemos las secuencias pensamos que no es un virus clásico. Pero, ¿por qué lo hicieron? La leyenda del COVID-19 apenas comienza. Es posible que jamás se sepa la verdad, como pasó con las muertes de Kennedy y Marilyn Monroe. Do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Por lo pronto, Montagnier le levantó la falda a una nueva polémica. No quiero culpar a nadie, es posible que quisieran hacer una vacuna contra el VIH y se les escapó de las manos. Cuando el científico habla, remite al cine de pandemias, como la cinta 28 días después, una historia taquillera de un virus de laboratorio que diezmó a la humanidad. La teoría de Montagnier entra en sintonía con las sospechas de líderes mundiales como Trump, Macron y Mike Pompeo, quienes exigen la verdad del COVID-19. Debido a su origen artificial, dice el científico, el coronavirus se debilitará muy pronto. Las películas de terror son cortas. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios. Mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $20.98 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.05. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 2,61% a 1.145 unidades.
La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.046 pesos con 4 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.330 pesos con 50 centavos. Las cifras son los 5,6 millones de transacciones monetarias por 14,7 billones de pesos durante la cuarentena. 6,8 millones de deudores se han beneficiado de periodos de gracia. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios. Mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. Colombia cuida Colombia. Yo la verdad estoy siguiendo y contando las horas para que empiece ese evento del próximo viernes a las 8:30 de la noche, cuando todos los medios de comunicación de Colombia, eso no se ve seguido, de hecho no se ve desde hace muchos años. Nos vamos a enlazar para llevar a ustedes un gran evento, multiplataforma, con artistas, con cantantes, porque Colombia cuida a Colombia. Va a estar Carlitos Vives, va a estar Fonseca, va a estar Jesse Uribe, va a estar Mike Bahía, Gracie Rendón, en fin, todos los que nos gustan. Egaira Roa, ¿qué detalles adicionales conoce? Así es, Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Ya falta muy poco para esta gran cita con la solidaridad, con este evento multiplataforma del próximo 1 de mayo que tendrá humor, música y entretenimiento en favor de los más necesitados y que se transmitirá por los principales medios de comunicación del país. Por supuesto, aquí en Red Más. Pero ¿cómo hacer para vincularse y para no perdérselo? Se lo contamos en el siguiente informe. El próximo 1 de mayo no será un día festivo más. En Colombia pasará a la historia como el día de un gran movimiento donde la solidaridad trascenderá fronteras. Desde muy temprano, empresas, artistas y miles de personas se unirán a Colombia Cuida a Colombia en Casa, con un mismo propósito: ayudar a quienes lo necesitan en el marco de una pandemia que tomó por sorpresa al mundo. Empezaremos desde las 4 de la mañana con los programas radiales de noticias contando sobre las historias de Colombia Cuida a Colombia. Luego tendremos píldoras en los noticieros y en toda la programación del día de todos los medios de comunicación. El gran evento multiplataforma será transmitido en todo el territorio colombiano gracias a la alianza histórica de los principales medios de comunicación del país. A las 5 de la tarde se enlazarán los programas radiales de humor, todos hablando de Colombia Cuida a Colombia y cómo los colombianos nos reinventamos ante esta crisis. Para más tarde vibrar en un super concierto que incluso se podrá ver y escuchar fuera del país. Luego a las 8:30 los esperamos en el gran concierto, donde se enlazarán todas las cadenas de televisión del país. Estaremos hasta las 9:30 con lo mejor de nuestros artistas, del humor y de las historias de Colombia. Desde los suspiros románticos de Andrés Cepeda, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Fonseca, ya no duele, y Sebastián Yatra, pasando por la energía de los sonidos de Carlos Vives, Gracie, Mike Bahía y la salsa de Yuri Buenaventura, hasta la música popular de Paola Jara y Jesse Uribe, entre otros, harán parte del entretenimiento, mientras el país podrá sumar sus donaciones a través de la página colombiacuidacolombia.com en esta gran estrategia que ya superó la meta propuesta para el mes de abril de brindar seguridad alimentaria a 1 millón de colombianos. Estamos felices. Nos propusimos desde Colombia Cuida Colombia atender en el mes de abril, llegar a 1 millón de colombianos. Faltan 2 días para terminar el mes de abril y ya llegamos a 1.015.053 colombianos en condiciones de vulnerabilidad con alimentos. Y como el hambre y las necesidades no dan tregua, queremos subir la meta a 1.500.000 colombianos. Por lo que seguirá siendo indispensable sumar esfuerzos con dinero, alimentos, recursos o voluntariado. La invitación, por supuesto, es a no perderse este gran evento y hacer sus donaciones a través de la página www.colombiacuidaacolombia.com. En Claro, encuentras el iPhone que te gusta al precio que querías. Lleva tu iPhone XS Max de 256 GB con 40% de descuento y envío gratis. Llama ahora al numeral 400 o entra en tienda.claro.com.co.
Regresamos y en medio del coronavirus que se lleva gran parte de la atención por estos días de todos en el mundo, pues hoy hay que decir que también ha sido noticia los ovnis. Y es que el Pentágono desclasificó 3 videos de avistamiento de ovnis. Lo que allí se observa hay que decir que es inquietante. Dice el Pentágono que lo hace, que desclasifica este material para que la opinión pública deje de cuestionarse si las imágenes son reales o no, pero también deja claro que para ellos estos siguen siendo fenómenos sin identificar, que ellos no los han definido en ningún momento como naves extraterrestres. Mejor dicho, nos muestran todo eso que ustedes ya van a ver, pero el misterio continúa. Estas son las imágenes desclasificadas por el Pentágono. Así, moviéndose rápidamente, fueron grabados con cámaras infrarrojas. Estos videos de la Marina fueron publicados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, que estudia la información sobre objetos voladores no identificados. El año pasado, la Armada de Estados Unidos reconoció que estas 3 grabaciones eran reales, pero no las había difundido oficialmente hasta ahora. El Pentágono ha estudiado las grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos como parte de un programa clasificado. El programa se lanzó en 2007 y terminó en 2012 porque, según información del Pentágono, había prioridades que necesitaban financiación. En 2019 se recibieron 5.971 reportes de avistamientos de ovnis en Estados Unidos, un 43% más alto a 2018, según el Centro Nacional de Informes de OVNIs.